En la naturaleza, las criaturas más fuertes no siempre son las más rápidas, las más feroces o las más poderosas. De hecho, existen seres que son silenciosos, desapercibidos, pero capaces de cambiar el mundo que los rodea sin emitir un solo sonido. Un pequeño roedor puede remodelar el flujo de los ríos. Un lobo sobrevive en el Ártico dominando el silencio. Y un pájaro que alguna vez se creyó extinto ha resurgido de las cenizas. Bienvenidos a un mundo donde la supervivencia no se trata de fuerza, sino de estrategia, resiliencia y la batalla silenciosa por perdurar. Las historias no contadas de los verdaderos guerreros de la naturaleza te están esperando. Castor, el arquitecto silencioso en un mundo congelado. En un mundo congelado, donde la vida está casi suspendida, existe una pequeña criatura con la capacidad de transformar paisajes naturales completos. Sin garras afiladas, velocidad sobrehumana ni fuerza muscular, el castor, un roedor aparentemente débil, es el gran arquitecto, remodelando los flujos de los ríos y construyendo enormes represas. Cuando las tormentas invernales de América del Norte cubren la tierra con gruesas capas de nieve, convirtiendo los antiguos bosques en un laberinto de hielo y oscuridad. El castor ni huye ni pelea. Simplemente, siempre está preparado, creando y trabajando en silencio, cambiando el mundo a su alrededor sin hacer ningún ruido. Cada mordisco del castor es tan poderoso y preciso como el golpe de un escultor en piedra, cortando madera gruesa como si fuera papel. Estos dientes nunca dejan de crecer, porque construir es su forma de vida. Durante el día, transportan troncos. Por la noche, cavan canales y construyen represas, todo ejecutado con una perfección instintiva casi increíble. Sus hogares no son solo refugios, son obras maestras arquitectónicas contra el frío. Gruesos muros para bloquear el viento, techos cubiertos de barro para retener el calor y una entrada completamente sumergida bajo la superficie congelada, donde ningún depredador puede alcanzarlos fácilmente. Dentro, la temperatura se mantiene estable, incluso cuando baja a menos 30 grados afuera. No hay calefacción ni aislamiento artificial, solo la naturaleza y el genio. Su suministro de alimentos también está cuidadosamente preparado. Desde el otoño, los castores han recogido ramas jóvenes que plantan en el agua fría como un congelador biológico. Nunca se descomponen, nunca se pudren. Cuando llega el invierno, cada noche nadan en silencio, recuperando la comida que almacenaron 3 meses antes, regresando a sus hogares sin hacer ruido, sin dejar rastro en el lago congelado. Pero la singularidad del castor va más allá de sus habilidades para sobrevivir. Las represas que construyen a veces se extienden por cientos de metros. No solo retienen agua, cambian el flujo de los ríos, crean humedales, previenen inundaciones durante la temporada de lluvias, retienen la humedad del suelo durante las sequías y, lo más importante, proporcionan espacios de vida para innumerables otras especies. Los peces desovan, las aves anidan, los ciervos y osos vienen a beber. Estas construcciones ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas completos.
Cada represa no es solo una estructura que contiene agua, se convierte en el comienzo de un nuevo ciclo de vida. Es un lugar donde los peces desovan, las aves se asientan para anidar y los grandes animales vienen a beber después de largos días buscando comida. El castor no solo protege una pequeña parte de la naturaleza, sostiene la vida, desde unas pocas ramas hasta una zona entera del río llena de vida, donde el flujo nunca se seca. Si los humanos son los arquitectos de las ciudades, entonces los castores son los arquitectos de la vida, sin fanfarrias, sin destrucción, pero cada árbol que talan es un ladrillo en los cimientos de una nueva tierra. En la interminable batalla entre el hielo y la supervivencia, a veces la victoria no pertenece al más fuerte, sino a aquellos que planifican, crean y viven en silencio con perseverancia. Orca, el general implacable del océano. En el reino infinito del océano, donde los fuertes dominan y cada criatura vive en constante vigilancia, existe una especie que se aparta de todas las reglas conocidas: la orca. No es un pez, sino un tipo de ballena con una apariencia blanco y negra, como las piezas mortales de ajedrez de la naturaleza. Pero lo que hace que el mundo las tema no es su tamaño, ni sus afilados dientes, es su inteligencia, porque las orcas no solo cazan, manipulan el campo de batalla. Cuando una foca yace sobre un témpano de hielo en las aguas frías, puede estar segura de que puede escapar de la mayoría de los depredadores. Pero para la orca, el hielo no es una barrera, es parte del plan. Un grupo de ballenas asesinas se dividirá, acelerando para crear grandes olas que desprenden el témpano de hielo, haciéndolo inclinarse y finalmente volcarse. La presa, atrapada entre la naturaleza y la inteligencia artificial, se desliza hacia el agua helada y... directamente en la trampa cuidadosamente tendida. Ningún bocado se desperdicia y ningún movimiento es aleatorio. La orca es la única criatura, además de los humanos, con evidencia clara de una cultura de caza transmitida. Un grupo que vive en el Ártico podría especializarse en volcar el hielo para cazar focas. Mientras que otro grupo en Patagonia sabe cómo lanzarse sobre la tierra para atrapar leones marinos. Cada comunidad es como una escuela, donde se enseñan, refinan y mejoran las estrategias, como un ejército secreto bajo las olas. Tienen su propio lenguaje distintivo, con silbidos, ondas sonoras, golpes de cola y movimientos grupales increíblemente sincronizados. Cada caza es una sinfonía, donde nadie actúa solo y ningún individuo es prescindible. Cuando es necesario, las orcas pueden desempeñar el papel de señuelo, bloqueador de caminos o el verdugo final. Implacables hasta el punto de una indiferencia escalofriante, las orcas a veces matan no por hambre, sino por curiosidad. Se han registrado individuos que matan tiburones blancos enormes, simplemente para quitarles el hígado graso, y luego dejan el cuerpo flotando. Una silenciosa declaración de guerra para todo el océano. Peor aún,
Algunas incluso juegan con la presa muerta, lanzándola arriba y abajo durante horas. Como si la muerte no fuera el fin, sino solo el comienzo de un juego sangriento. El cerebro de la orca es muchas veces más grande que el de un humano, y su sistema nervioso es lo suficientemente complejo como para entender el concepto de pérdida. Se han observado pods de orcas siguiendo el cuerpo de una cría muerta durante días, negándose a irse, negándose a cazar, como si estuvieran en duelo. Una especie que sabe cómo organizarse, planificar ataques, enseñar a sus crías e incluso lamentar. Ya no puede ser vista como simples animales. Son una mini civilización bajo el mar. Así que, si alguna vez pensaste que las ballenas asesinas solo eran depredadores poderosos, piénsalo de nuevo. Porque las orcas no dominan el océano a través de la fuerza, sino a través del intelecto, la coordinación militar y una frialdad que supera con creces el instinto. En las profundidades del mar, donde la oscuridad nunca termina, es la inteligencia la que propaga el verdadero miedo. Oso pardo, el maestro de la estrategia. Dormir para sobrevivir. Cuando el invierno cubre el antiguo bosque con una manta de nieve, congelando cada rama como si estuviera tallada en piedra, la mayoría de las criaturas se apresuran en busca de comida, luchando contra el frío amargo y la implacable búsqueda de supervivencia. Pero el oso pardo toma un enfoque diferente. No se apresura a cazar cualquier presa, ni se involucra en batallas a vida o muerte. Su estrategia para sobrevivir es casi lo opuesto a todo lo que esperamos. Comer tanto como sea posible, luego desaparecer, como si nunca hubiera existido. A medida que el verano se desvanece y los salmones comienzan su larga migración río arriba para desovar, el oso pardo aparece junto al río con un enfoque singular: acumulación. Un oso adulto puede consumir hasta 40 kilogramos de pescado cada día, no por hambre, sino para construir una reserva viva dentro de su propio cuerpo, preparándose para la batalla más larga y crucial del año: la hibernación. Pero este sueño no es solo un descanso ordinario, es un milagro biológico. La frecuencia cardíaca del oso baja a un asombroso ritmo de 8 a 10 latidos por minuto. Su temperatura corporal disminuye lo suficiente como para ralentizar su metabolismo, pero sigue vivo. Durante meses no come, no bebe ni se mueve. A pesar de esto, el hígado, los riñones y el cuerpo del oso trabajan de manera eficiente, quemando grasa para mantenerse. Esto no es sueño, es una lucha interna, una guerra civil biológica, donde el cuerpo lucha por sobrevivir cada hora, evitando el colapso. Cuando la nieve se derrite y el calor de la primavera toca la tierra, el oso pardo despierta. Pero no está solo. Las osas a menudo dan a luz durante su letargo. Cuando entran en la guarida, están embarazadas. Cuando salen, son madres. En completa oscuridad y silencio, nacen los osesnos. Son alimentados y cuidados mientras el cuerpo de la madre permanece inmóvil, dormido. Este milagro biológico sigue siendo en gran parte inexplicable, incluso para la ciencia. En contraste, los osos machos llevan una existencia solitaria. Después de la temporada de apareamiento, desaparecen,
sin mostrar interés por los ocesnos ni por la madre. Mientras la madre está agotada, protegiendo y criando a sus jóvenes sin descanso, el padre deambula por el bosque como un caballero solitario, viviendo según su propio código, fuerte, independiente y indiferente a la responsabilidad. Sin embargo, a pesar de esto, nadie niega que el oso pardo es el epítome de la fuerza y la adaptabilidad. No lucha ruidosamente, ni caza para afirmar su dominio. En cambio, elige retirarse, acumular sus reservas y esperar el momento adecuado. Mientras otras criaturas se apresuran a aprovechar cada oportunidad para sobrevivir, el oso pardo ha aprendido la lección definitiva. A veces, la clave para sobrevivir no es luchar, sino dominar el arte de dejar ir y regresar más fuerte que antes. En las duras tierras salvajes, donde solo los adaptables perduran, el oso pardo nos enseña que incluso el sueño, cuando se maneja perfectamente, puede convertirse en la mayor victoria de todas. Águila calva, un símbolo de levantarse desde el borde de la extinción. Alguna vez víctima de la destrucción humana incontrolada, envenenada por el DDT, abatida debido a malentendidos y casi desaparecida de los cielos libres de América, el águila calva, en un momento, dejó de ser un símbolo de poder para convertirse en una advertencia de aniquilación. En aquellos años, cuando se tambaleaba en silencio al borde de la extinción, nadie creía que resurgiría. Sin embargo, hoy regresa, majestuosa entre las cumbres heladas de Alaska, sus alas trazando arcos desafiantes a través del cielo. No como una conquistadora, sino como un poderoso testimonio de que la vida puede ser derribada, pero no borrada fácilmente. Este ave no prospera gracias a condiciones favorables, sino por sus instintos resilientes. En el duro invierno, cuando los ríos se congelan y los peces se sumergen en las frías aguas, el águila calva no duda en abandonar su orgullo para sobrevivir. Se alimentará de carroña, competirá por comida con otros animales e incluso robará comidas de los exitosos zambullidos de gaviotas o halcones. Para ella, la supervivencia no deja espacio para el falso orgullo, solo para la adaptabilidad y la perseverancia. Aquellos años, cuando el águila calva estuvo a punto de desaparecer, nadie se dio cuenta de que cada momento sin ver su figura en el vasto cielo era una pérdida que nunca podría ser restaurada. Y luego, un día, cuando nadie lo esperaba, regresó. No con gloria, sino con la resiliencia endurecida de una especie que sobrevivió a la batalla entre la supervivencia y la desesperación. Los ojos del águila, más agudos que los de un ser humano entre 4 y 5 veces, pueden fijarse en un objetivo desde cientos de metros de altura. Un poderoso batido de sus alas, una zambullida como una flecha de acero, y el pez bajo la superficie se convierte en un brillante trofeo en sus afiladas garras. Pero el águila calva no es solo una cazadora. Es una oportunista, lista para apoderarse de los botines de otros sin desperdiciar ni un solo gramo de energía. Lo que convierte al águila calva en un símbolo no es su destreza para cazar. Es la historia de levantarse desde el borde de la extinción, de unos pocos cientos de individuos solitarios, gracias a los incansables esfuerzos de los biólogos, las leyes de protección de la vida silvestre y su propia feroz vitalidad. El águila calva ha logrado un regreso espectacular.
Ha regresado de las profundidades de la desesperación, donde hubo noches tan oscuras que nadie creía que esta especie podría sobrevivir. Hoy, no solo es el símbolo del sello nacional de los escudos de armas de los Estados Unidos, sino también una lección viviente para cualquier especie que alguna vez haya sido llevada al borde de la supervivencia. No todos los pájaros ganan una estatua, pero el águila calva sí, porque en cada batido de sus alas no solo vemos la silueta de un sobreviviente, vemos el espíritu de la resiliencia, el sufrimiento, la pérdida y finalmente la victoria. Encierra el espíritu de una especie que una vez estuvo al borde de la extinción, soportó y se levantó de nuevo, más fuerte que nunca. Es un símbolo no porque vuele más alto, sino porque una vez cayó más profundo. Y aún así regresó, con una mirada orgullosa y desafiante hacia el cielo. A pesar de haber superado innumerables dificultades, su resurgimiento no es solo el triunfo de este pájaro, sino un poderoso recordatorio de la fuerza inconmensurable. A veces, el verdadero poder proviene de la capacidad de levantarse después de caer. Lobo ártico, el guerrero blanco en un mundo de nieve ciega. En los confines de la Tierra, el gélido ártico, donde el sol desaparece durante semanas, a veces incluso meses, y el frío puede congelar el tiempo mismo, el lobo ártico no solo sobrevive, vive, lucha y mantiene su especie en un mundo donde incluso el acto de respirar puede congelar los pulmones. En el mar incoloro, inodoro e insonoro de nieve, donde los más fuertes pueden no sobrevivir, el lobo ártico se convierte en un símbolo de resistencia brutal, donde la unidad es la única fuerza más fuerte que la muerte misma. Cazar en un mundo así es una apuesta a vida o muerte. La tasa de éxito de cada caza es solo del 10%, lo que significa que, en promedio, una manada de lobos debe fallar 9 veces antes de conseguir una comida. Cada fracaso es una pérdida de fuerza, un hambre que roe y una exposición al frío que puede aniquilar a toda la manada en una sola noche. Pero no se rinden. Las manadas de lobos árticos siguen implacablemente los rastros de los caribúes, los renos migratorios más grandes de las tierras heladas, recorriendo cientos, incluso miles de kilómetros a través de terrenos duros que los humanos nunca podrían atravesar. Siguen adelante a través de tormentas de nieve, niebla y largas noches oscuras, sin ni un atisbo de luz, porque detenerse significa aceptar desvanecerse en silencio. Y cuando llega el momento de la caza, la manada de lobos no ataca imprudentemente. Se mueven como un equipo de fuerzas especiales biológicas. Dividiéndose en grupos, rodeando y empujando a la presa hacia terrenos desfavorables. El caribú completamente desarrollado, alto y pesado, puede llegar a pesar hasta 180 kilogramos, casi 5 veces el peso de un solo lobo. Pero a través de tácticas y una comprensión mutua que no requiere lenguaje, la manada puede aislar a los individuos más débiles, agotarlos con una persecución implacable y luego dar el golpe final. Esto no es solo instinto, es una estrategia genética.
perfeccionada por millones de años de climas duros y tiempo. A diferencia de las especies depredadoras con abundante comida, el lobo ártico no desperdicia nada de su presa. Desde la carne y los órganos hasta los huesos, todo se comparte, se mastica minuciosamente y se desgasta. Incluso comen la médula, una de las fuentes más ricas en grasa, ayudándoles a combatir el frío que les llega hasta los huesos. No se desperdicia ni una gota de sangre, ya que cada caloría podría ser la diferencia entre la vida y la muerte en la siguiente etapa de su viaje. La vida de un lobo ártico no es una serie de días gloriosos como conquistador, sino un tranquilo viaje de coraje y un espíritu inquebrantable. No viven para demostrar que son más fuertes que nadie. Viven porque se niegan a dejarse caer. En un mundo donde todo puede congelarse, la creencia en la manada es lo único que permanece caliente. Zorro ártico, el padre silencioso, en el infierno blanco. En la tierra helada donde el frío no solo mata la vida, sino que borra todos los rastros de existencia, muchas criaturas eligen huir, retirarse o abandonar a sus crías al destino. Pero el zorro ártico es diferente. En un mundo donde cada paso podría ser el último, no huye, se queda. Cuando la madre zorra da a luz y permanece en la madriguera durante semanas, manteniendo a sus frágiles crías calientes, el padre zorro silenciosamente asume todas las cargas. No solo es el cazador, sino el escudo, el guardia, el cocinero de una pequeña familia que lucha por sobrevivir en temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Cada día avanza a través de la nieve que llega hasta la mitad de su cuerpo, rastreando pequeños roedores como los lemmings, o esperando en los nidos de aves marinas, saqueando cadáveres en la nieve para traer pequeños trozos, compartiendo con sus crías, con su pareja y siempre comiendo al final. Sin las garras afiladas de un oso, ni las majestuosas alas de un águila, el zorro ártico depende de un arma diferente: la agilidad. Puede oír a un ratón moverse bajo casi 1 metro de nieve. Una vez que localiza el objetivo, salta directamente hacia arriba, cayendo libremente con una precisión milimétrica, atravesando la nieve y atrapando a la presa al instante. No es solo una habilidad, es un arte perfeccionado a través de miles de inviernos mortales. Y aunque el mundo a su alrededor está desolado, el suministro de alimentos agotado, cubierto por un mar de blanco como una hoja en blanco, el padre zorro sigue regresando, la boca llena de presa, las orejas alerta al peligro de los depredadores y los ojos tan brillantes como 2 pequeñas llamas ardiendo en la fría nieve. No necesita aplausos, nadie lo elogia como el fuerte. Pero gracias a él, los débiles pequeños zorros tendrán la oportunidad de ver su primer verano. Un verano tan frágil como un sueño. En la naturaleza, los cazadores hábiles, los voladores de larga distancia, los gobernantes territoriales suelen ser alabados. Pero a veces, el más fuerte es el que se queda. No porque atrape la mayor cantidad de presas, sino porque nunca le da la espalda a su hogar. El zorro ártico, pequeño en forma, pero con un corazón lo suficientemente grande como para mantener caliente a toda una generación. Cisne troquetero, una sinfonía que surge del hielo. En las tierras más frías de América del Norte, cuando el cielo aún duerme bajo los tonos grises del invierno, un sonido resuena desde lejos, profundo, resonante, reverberando a través del espacio como la música de la vida despertando.
No es el blastido de un cuerno atravesando las llanuras, sino el canto de un ave, el cisne trompetero, una criatura que encarna tanto la belleza como la fuerza de un regreso desde el borde de la extinción. El cisne trompetero es el ave voladora más grande que aún existe, pesando hasta 13 kilogramos, con una envergadura de casi 3 metros. Para simplemente despegar del suelo, debe batir sus alas cientos, incluso miles de veces consecutivas. Un desafío biológico que muy pocas criaturas voladoras pueden superar. Pero no vuelan solo para irse, vuelan para regresar, para continuar la historia de supervivencia que nunca se ha rendido. Cada año, el grupo de cisnes deja las regiones del sur, cruzando miles de kilómetros de duras rutas migratorias para regresar a Alaska, donde los lagos apenas se han descongelado y los humedales se agitan bajo los primeros rayos de sol. Y aquí comienzan su viaje de renacimiento, construyendo nidos, poniendo huevos, incubando y criando, no por suerte, sino por una unidad casi perfecta. Emparejados de por vida, los cisnes construyen nidos que pueden llegar hasta 4 metros de diámetro, una fortaleza resistente en medio de los prístinos humedales. Durante toda la temporada de cría, uno se mantiene de guardia, mientras el otro mantiene los huevos calientes, cuidando cada uno, que pesa hasta 300 gramos. Un precioso regalo de vida en el mundo frío. Sin embargo, su belleza estuvo una vez al borde de la extinción por los humanos. Fueron cazados por su carne, plumas y sus cantos, cada pluma blanca colocada en sombreros, cada canción convertida en instrumento y cada individuo borrado en silencio. En la década de 1930, solo se registraron unas pocas docenas de cisnes trompeteros. Una sentencia de muerte estaba cerrando lentamente la puerta sobre la supervivencia de este magnífico ave. Y sin embargo, la naturaleza, como una madre silenciosa, les guardó una salida. Los humedales congelados de Alaska, remotos, intactos e inalterados, se convirtieron en su refugio final. Aquí no había humanos ni disparos, solo viento, agua y tiempo. Y desde este lugar olvidado comenzó el milagro. El cisne trompetero revivió gradualmente. De unas pocas docenas expandieron su territorio, volvieron a volar alto y sus profundos cantos resonaron a través del Ártico. Una declaración de que un ave que se pensaba perdida para siempre aún podía regresar. Esta no es solo una criatura con alas, es la encarnación viviente de la perseverancia, la antigua canción de una especie alguna vez olvidada, ahora cantando su llamada a la vida. El cisne trompetero nos da una lección simple pero fascinante. No importa cuán pesado seas, si vuelas por la vida, por una razón que valga la pena continuar, el cielo, tarde o temprano, hará espacio. Cabra montés, la reina de las paredes de los acantilados. Mientras las criaturas abajo siguen luchando a través del resbaladizo barro-nieve, cuando el bosque helado es tragado por la oscuridad y el aliento del invierno es escaso, la cabra montés, como una criatura contra la corriente, elige escalar, sin miedo, sin vacilar, nunca mirando atrás, porque su dominio no está en el suelo, pertenece al cielo. Con sus pezuñas únicas y divididas, diseñadas como anclajes biológicos, puede aferrarse a bordes estrechos de apenas unos centímetros de ancho, escalando acantilados inclinados a 70 grados sin siquiera necesitar mirar hacia arriba. Un paso en falso y todo termina. Pero para la cabra montés, el peligro no es una barrera, es una zona segura a la que solo ella puede acceder. Entre las montañas escarpadas, donde los osos, lobos, linces o coyotes deben detenerse al pie de los acantilados, la cabra montés solo necesita escalar unos metros más, y el mundo a su alrededor se vuelve
inofensivo. No lucha por sobrevivir. Elige lugares que nadie más puede tocar. Una estrategia de supervivencia que es silenciosa, pero tan efectiva como las leyes de la roca y el viento. Pero la cabra montés no solo sobrevive, vive con estilo. Cuando llega la primavera, frota su cuerpo contra las rocas para cambiar de abrigo, deshaciéndose de su espeso pelaje invernal para revelar un suave y puro pelaje nuevo, tan fresco como el rocío. Lame las rocas ricas en minerales, no porque tenga hambre, sino para reponer calcio y oligoelementos, manteniendo su esqueleto flexible para que cada salto entre los altos acantilados sea tan perfecto como una danza de ballet en la nieve. En la cima de la montaña, donde los vientos aúllan como la voz de la naturaleza, entre los acantilados empinados, la cabra montés se erige, sin necesidad de corona, aún encarnando la forma de una reina. Una criatura que no necesita garras ni colmillos, no necesita pelear, solo necesita ser firme, silenciosa y elegir estar donde nadie se atreve. Y a veces, en la naturaleza, donde la supervivencia suele decidirse por la ferocidad y la velocidad. La victoria pertenece a aquellos que saben cómo mantenerse por encima de todo. Nutria marina, el comediante del océano y el guerrero silencioso en las aguas congeladas. A primera vista, podrías pensar que es solo una criatura perezosa flotando en la superficie del mar, panza arriba, sosteniendo una piedra, de vez en cuando volteándose como si estuviera jugando. Pero no dejes que su apariencia tierna y su bigote cómico te engañen. La nutria marina, esta pequeña criatura, es una de las buceadoras más inteligentes, eficientes y resilientes en el océano helado. Pueden consumir hasta el 38% de su peso corporal cada día, equivalente a que una persona de 70 kilogramos coma casi 27 kilogramos de mariscos en solo 24 horas. Esto no se debe a la glotonería, sino porque no tienen la capa gruesa de grasa como las ballenas o focas para mantenerse calientes. Sus cuerpos deben generar calor continuamente y la energía es su única arma contra el frío del océano de Alaska. Todos los días, las nutrias marinas bucean a profundidades de más de 40 metros, usando sus garras y dientes para sentir, hacer palanca, recoger y separar erizos de mar, almejas, mejillones o cangrejos de piedra de las rocas irregulares en el fondo marino. Pero lo que realmente impresiona a los científicos es su uso de herramientas, una habilidad rara en el mundo de los animales marinos. Las nutrias marinas saben cómo elegir rocas, mantenerlas en sus panzas mientras flotan sobre sus espaldas y usarlas para martillar, agrietar y romper caparazones duros como un chef usando un cuchillo especialmente forjado. Incluso tienen bolsillos debajo de sus brazos, un pliegue especial de piel que usan para esconder piedras favoritas o almacenar comida para su próximo buceo. El concepto de herramientas personales, que antes se pensaba que solo aparecía en humanos y algunos primates, ahora ha sido descubierto en una criatura que flota suavemente en las olas. Debajo de las aparentemente pacíficas aguas se encuentra un ciclo de trabajo muy ocupado: cazar, procesar, comer y limpiar. Pero es precisamente debido a este ciclo que las nutrias marinas juegan un papel increíblemente importante en el ecosistema. Al controlar la población de erizos de mar, una especie que puede destruir bosques de kelp si se multiplican demasiado, las nutrias marinas ayudan a mantener saludables los lechos de kelp, proporcionando oxígeno, hábitat y comida para cientos de otras especies. Son los jardineros del océano, desconocidos para la mayoría, pero con un impacto profundo en toda la costa de Alaska.
una vez casi llevadas a la extinción por el comercio de pieles. Su pelaje, el más denso en el reino animal, con más de 1 millón de pelos por centímetro cuadrado. Las nutrias marinas han logrado un poderoso regreso gracias a los esfuerzos de conservación. Y no regresaron solo para sobrevivir. Volvieron para restaurar una parte del océano. Pueden parecer que solo están de vacaciones, pero en realidad están trabajando incansablemente. Pueden hacerte reír y luego inmediatamente ganarse tu respeto. Las nutrias marinas, los buceadores más divertidos del océano, pero los resilientes guerreros de las aguas congeladas. Búfalo almizclero, el gigante silencioso en el yermo blanco. En las llanuras congeladas del Ártico, donde el viento aúlla como una navaja, donde el sol brilla débilmente solo unas pocas horas cada día, y todo es erosionado por el frío, el bisonte almizclero se erige con firmeza, sin refugio, sin esconderse, sin necesidad de un hogar. Solo un cuerpo masivo envuelto en un abrigo más grueso que cualquier manta y una voluntad silenciosa e inquebrantable que nada puede romper. No evitan el invierno, viven dentro de él, enfrentando temperaturas tan bajas como -50 grados Celsius, como si fuera un día normal. Sus cuerpos son una obra maestra de la evolución. Un abrigo exterior que bloquea el viento, una capa interior que retiene el calor, y debajo de todo eso, un sistema circulatorio tan estable que el corazón sigue latiendo con regularidad, incluso cuando el mundo a su alrededor se congela. Sin embargo, no importa cuán resistentes sean, no son invencibles. Cuando la nieve cae pesadamente, el musgo, los líquenes y las hierbas secas, sus principales fuentes de alimento, quedan enterrados bajo capas de hielo. Un invierno severo no es solo un desafío, es un examen de vida o muerte. Y cuando el hambre golpea, incluso su marco de más de 400 kilogramos no es una ventaja. A diferencia de los feroces depredadores del Ártico, que acechan a su presa como los lobos o cazan y matan como los osos, el bisonte almizclero sobrevive a través del silencio. Viven en soledad la mayor parte del año, sin aullidos, sin sed de poder, sin disputas territoriales. En cambio, permanecen firmes, esperando en silencio, porque a veces simplemente mantenerse erguido es suficiente para ganar. La naturaleza no corona al más fuerte, corona al que puede resistir más tiempo. El bisonte almizclero no es un guerrero jactancioso, sino un símbolo de resiliencia que no necesita pruebas. Cada paso a través del viento frío, cada respiración exhalada en una niebla de vapor, es una declaración que dice: todavía estoy vivo, aunque la naturaleza me haya dado la espalda. No luchan para ganar, luchan simplemente para evitar ser olvidados. Y es esta existencia silenciosa, en un mundo tan implacablemente duro, lo que los hace extraordinarios. Alce, el rey silencioso del bosque salvaje. En la vasta extensión helada de la naturaleza del norte, donde el cielo viste su pálido abrigo invernal y los árboles se erigen como centinelas silenciosos, una sombra masiva se mueve a través del bosque cubierto de nieve. La luz aquí es débil, filtrándose entre los árboles en tenues rayos, como si el sol mismo fuera reacio a aparecer. Este gigante silencioso, moviéndose con una gracia lenta y deliberada, es el alce, la especie de ciervo más grande del mundo. Un rey sin corona, pero indudablemente majestuoso.
con su cuerpo que pesa hasta 650 kilogramos y un par de astas tan vastas que pueden extenderse más de 2 metros, pesando hasta 35 kilogramos. La presencia del alce en la naturaleza es abrumadora. Las astas se despliegan como ramas de un árbol antiguo, un símbolo de su dominio sobre la tierra. Pero el alce no necesita rugir ni pelear para afirmar su lugar. Simplemente camina por el bosque, dejando profundas huellas pesadas en la nieve, cruzando los pantanos y atravesando arroyos que se descongelan con un poder tranquilo y sin esfuerzo. Es un gigante en las sombras, silencioso, pero imposible de ignorar. A diferencia de los depredadores sedientos de sangre o las batallas territoriales de otros animales, el alce existe en la naturaleza con un sentido de calma incomparable. No necesitan cazar ni matar para sobrevivir. Aguantan el frío que muerde a través de su grueso pelaje, el hambre que roe sus huesos, los vientos fuertes que azotan los árboles. En un mundo que exige la supervivencia del más fuerte, el alce demuestra que, a veces, la fuerza no se encuentra en la agresión, sino en la resiliencia. Sin embargo, cuando el invierno se desvanece y se acerca la temporada de apareamiento, incluso el alce no puede evitar el llamado a la batalla. Los machos se enfrentan en intensos combates, usando sus masivas astas como armas en una prueba de fuerza y dominio. Es una batalla por el derecho a aparearse, y las apuestas son altas. El sonido de las astas chocando llena el aire mientras dos gigantes se enfrentan, sus enormes astas enredándose en una pelea que solo uno puede ganar. Cuando no pueden liberarse del agarre del otro, cuando el hambre y el agotamiento se instalan, ambos machos caerán. No por las garras de un depredador, sino por el peso del honor y el instinto. La muerte de estos grandes animales es silenciosa, pero es una tragedia de proporciones épicas, ya que caen no por territorio, sino por la preservación de su linaje. El alce, a diferencia del poderoso león o el águila que surca los cielos, no gobierna la cadena alimenticia. No caza, no ruge, pero es un símbolo de otro tipo de fuerza, la fuerza que proviene de soportar, de mantenerse firme ante los elementos más brutales. Es la fuerza de la perseverancia silenciosa, de navegar tranquilamente a través de las condiciones más duras, y de presenciar silenciosamente las tragedias de la naturaleza que pocos llegan a ver. El alce no busca reconocimiento ni admiración, no necesita ser el más ruidoso ni el más temido. Simplemente camina por la naturaleza, moviéndose con una majestad tranquila y regia. Su presencia se siente, no a través del ruido, sino a través de la calma que lleva en cada paso. El alce no es un rey por la fuerza, sino por virtud de su inquebrantable resistencia. Porque en la naturaleza no siempre es el más fuerte quien sobrevive más tiempo. Es el que entiende que el orgullo tiene su precio, y a veces el verdadero rey es el que se mantiene solo, silencioso, soportando las estaciones y los años hasta el final de su tiempo. Amenazas existenciales. El depredador fuera de la naturaleza. En la naturaleza, la supervivencia se determina por garras, velocidad e instinto. Pero hay una especie que se eleva por encima de todas las cadenas alimenticias. No necesita colmillos, alas ni músculos, solo fuerza de voluntad y ambición. Y esa especie es la humanidad. No necesitamos cazar. Simplemente talamos un bosque y miles de nidos de aves desaparecen. No necesitamos atacar. Solo cambiamos el curso de un río y todo un ecosistema se derrumba como una casa de naipes. Se pavimentan caminos, se levantan ciudades y valles tranquilos, áreas de cría
y antiguas rutas de migración desaparecen lentamente. Incluso el clima, que alguna vez fue una constante de la Tierra, empieza a tambalear bajo el peso de las emisiones que vertemos en el cielo. El hielo se derrite, la Tierra se seca, las rutas de migración se interrumpen, los ciclos de vida se trastornan. Especies, comunidades y piezas biológicas enteras son borradas del mapa de la vida. No porque sean demasiado débiles, sino porque no pueden seguir el ritmo de la destrucción que la humanidad crea. Un animal puede sobrevivir inviernos tan fríos como -50 grados Celsius. Un ave puede volar miles de kilómetros a través del desierto para encontrar un lugar donde anidar. Pero ninguna criatura puede sobrevivir cuando su bosque se convierte en concreto o cuando su fuente de alimento es despojada por redes industriales. Sin embargo, aún existen tierras intactas. En Alaska, donde el invierno mantiene su ferocidad primitiva, la naturaleza todavía tiene una oportunidad. No porque sea más fuerte, sino porque hay quienes han elegido estar al lado de la vida. Gracias a los esfuerzos persistentes, desde áreas de conservación, prohibiciones de caza, hasta programas de restauración ambiental, muchas especies que una vez estuvieron al borde de la extinción, como la nutria marina, el águila calva y el cisne trompetero, están regresando lentamente, no ruidosamente, no en masas. Solo un individuo, un canto, un paso a la vez. Pero cada regreso es un milagro de esta era. La naturaleza no necesita disculpas, no necesita lástima. Solo necesita un momento de silencio, suficiente para respirar. Un límite, suficiente para recuperarse. Una decisión oportuna, para que no tenga que ser el fin. Pero, ¿podemos realmente deshacer el daño que hemos causado? ¿Puede la naturaleza realmente recuperarse del implacable ritmo de nuestra destrucción? La respuesta puede ser más escalofriante de lo que nos gustaría creer, porque la pregunta no es si podemos detenerlo, es si actuaremos antes de que sea demasiado tarde. La supervivencia en la naturaleza se define por la velocidad, la fuerza y el instinto. Pero la humanidad, con su ambición sin límites, puede remodelar la propia naturaleza. No cazamos, modificamos ríos, talamos bosques y ecosistemas enteros se desmoronan. Sin embargo, en lugares como Alaska, la naturaleza todavía tiene una oportunidad. Gracias a los esfuerzos de conservación, especies que antes se creían perdidas están regresando. La naturaleza no necesita lástima, solo espacio para sanar y las decisiones correctas para evitar su fin. Esta historia está lejos de terminar. La pregunta sigue siendo: ¿actuaremos antes de que sea demasiado tarde? El poder para restaurar lo que hemos perdido está en nuestras manos.